Ministra, muy buenos días. Eh, Preguntarle por el nominado por el gobierno. Hay hartos cuestionamientos que dicen que por qué solamente las exposiciones ante el Pleno duran 10 minutos y por qué ustedes no le pueden preguntar al candidato. Frente a eso, ¿qué respondería? Bueno, por la cantidad de candidatos, Daniela, junto con saludarla, evidentemente esto hubiera tomado días. No un día, sino días, ¿no? Si además de exponer cada candidato y además de decir una breve reseña de su currículum al principio, también los ministros le hubieran hecho preguntas y eso podrían haber sido audiencias de días, cosa que es muy difícil porque, como usted lo sabe, todo aquello que no es propiamente jurisdiccional, nosotros lo tenemos que hacer en las tardes, no podemos hacerlo en la mañana porque interrumpe la audiencia. Y por eso es que está pensado hacer una audiencia y los tiempos estaban pensados para esos efectos. Si tuviéramos que hacer una especie de proceso de selección así de gran envergadura, evidentemente que eso sería una organización de otra naturaleza que a nosotros no nos está impuesta por la ley ni por la Constitución, sino que darles la oportunidad a los candidatos para expresarse, pero nosotros no hacemos una especie de selección ni interrogatorio. De tal manera que si quisieran hacer cambios, como siempre lo decimos, tendrían que revisarse esos cambios desde la perspectiva legislativa, ¿no? Para hacer grandes exposiciones. Nosotros quedamos conformes, como ya lo he mencionado, con el proceso de concurso. Creemos que las personas que concursaron todas tenían una trayectoria profesional importante, adentro o fuera del Ministerio Público, y ahora que ya hay un nominado para el gobierno y que hay un timing que ya está fijado en el Senado, creemos que se está respetando completamente el procedimiento de acuerdo a lo que legalmente se ha establecido. Si quieren hacer cambios, se podrán realizar hacia adelante, pero en este caso todos los pasos que correspondían a la Corte Suprema se han cumplido y ahora vienen aquellos que le corresponden a los otros órganos del Estado. Ministra, ¿qué le parece, Nelly Yáñez por acá? ¿Qué le parece? Hola, que ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le parece que después de un proceso que fue arduo, en definitiva, el presidente y el Poder Ejecutivo en este caso haya decidido por una de las dos primeras mayorías en la propuesta que envió en la quina la Corte Suprema y en el fondo, cómo ve, cómo observa lo que viene en el Senado? Yo creo que el proceso, como decía antes, ha cumplido los pasos que correspondían. El presidente tenía plena libertad para elegir a cualquiera de los miembros que estuvieran en la quina. El presidente no está amarrado por los puntajes que los postulantes traen desde la Corte Suprema y en consecuencia eligió a aquel que él estimó más adecuado. No hay ningún tipo de extrañeza sobre el que haya podido decidir a la persona de don José Morales, pudo elegir a otro según su decisión, eligió una de las dos primeras mayorías, es su decisión totalmente discrecional y en consecuencia ahora lo que corresponde es que esta persona vaya a la Comisión de Constitución del Senado y después su nombre sea votado por el Pleno del Senado. Así que la verdad es que solo podemos decir que estamos conformes de que se han ido cumpliendo los pasos dentro de los plazos también y que ojalá, por supuesto, que el resultado sea el mejor para Chile porque el cargo de fiscal nacional, lo hemos dicho muchas veces, es un cargo absolutamente fundamental. Así que ojalá que esto llegue a puerto satisfactoriamente y que muy pronto pueda haber una persona que ya esté ocupando este cargo tan relevante y que para nosotros es tan gravitante además. Gracias, ministra. Francisco Valenzuela de Canal 13 pidió la palabra. Buen día a todos, buen día, ministra. ¿Cómo están? Hola, ¿Están Francisco. todos bien? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Quería molestarlos con la siguiente consulta, que es más bien entre carácter procedimental y también contrafactual, porque en el sentido de cómo avanza el proceso, ponernos en un eventual escenario de un rechazo, cómo opera, en este caso, el sistema de selección, se elabora una nueva quina,
corre los lugares a los siguientes puntajes. En el fondo, si me pudiera explicar básicamente qué escenarios se abren en este instante a raíz del momento en el que ya está. Bueno, como lo hemos conversado, si llegara por el Senado a rechazarse eventualmente el candidato nominado para cargo de fiscal nacional por el presidente de la República, se dispone en la ley del Ministerio Público que la quina vuelve a la Corte Suprema, ahí se retoma una competencia de la Corte Suprema, que en este momento nosotros no tenemos ninguna intervención en el proceso, y lo que se solicita ahí por la ley es que se complete la quina. Y en consecuencia esa completación se hace con otros miembros que hayan concursado en el mismo proceso, es decir, con alguno de los 12 miembros que no fueron nominados originalmente para la quina. Ahí hay diversas propuestas, pero lo que normalmente se hace es que se vota por estos miembros y en consecuencia se hace una nueva votación, pero solo señalando una persona destinada a completar la quina dentro de las 12 que no estuvieron en la quina original. Y eso se manda otra vez por oficio al presidente de la República, porque lo que se hace es completar la quina, en consecuencia se agrega un quinto nombre, se le vuelve a mandar un oficio al presidente con una quina reconformada con el nombre que falta, y en consecuencia otra vez el presidente de la República está en condiciones de elegir cuál es el miembro que quiere. No es que tiene que designar el que se completó, sino que dando la quina completa, otra vez él tiene la atribución para nombrar a uno de los 5. Otra duda, ¿esta es una nueva votación por parte del máximo tribunal o en el fondo se mueven los lugares? ¿Cómo operativamente? No, es una votación. Es una votación. Tengo otras consultas de otros temas por si es que... perdón, ministra, disculpe. ¿Y los tiempos, ministra, si se rechazara, cómo es el itinerario? Ahí inmediatamente, si se rechaza, el Senado tiene que comunicarle al señor presidente de la República que se rechazó el nombre, y entonces el presidente de la República va a oficiar a la Corte Suprema solicitándole que complete la quina dado que se ha rechazado el candidato nominado. Y en ese momento se cita a un pleno extraordinario para a la brevedad completar la quina y que prosiga, ¿no es cierto?, otra vez el proceso. Consulta Al sobre menos este yo con tema. este tema estoy. Ministra. Bárbara o Bárbara. Valentina o Sebastián. Hola, ministra, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. No le tengo voy a preguntar. no No tengo le voy nada. a preguntar. No. Me siento como doctora Bárbara. Sí, me siento hasta culpable por no tener. Pero todavía no tengo. Tengo la esperanza, ministra, que a qué fin de año vamos a tener esa reunión. Estoy como el tango, uno busca lleno de esperanza. Siempre. La esperanza es lo último que se pierde. Así es. Ministra, la quería llevar a dos temas que han estado un poco en la palestra. Bueno, lo primero, si el sistema está preparado para lo que se viene con el tema de los llamados papitos corazón o los padres que tienen deuda de pensiones. Lo vimos con el tema del 10%. Quería saber si ustedes ya como sistema están preparados para recibir a toda esta gente que finalmente va a judicializar esas causas. Mire, se ha procurado preparar el sistema de la mejor manera posible, pero evidentemente que es un tremendo desafío, ¿no? Lo que viene, este tema del registro de deudores, porque la justicia de familia se va a ver súper tensionada desde el punto de vista de sus tiempos por la numerosa cantidad de liquidaciones que hay que hacer, y además porque hay pensiones establecidas de diversos modos, ¿no? Hay pensiones que están establecidas en UTM y otras pensiones que están establecidas en cantidades de dinero reajustables, ¿ah? Entonces va a haber que hacer un trabajo importante de conversión y también un trabajo importante de liquidación que evidentemente, según el personal disponible en los juzgados de familia, va a complicar bastante, sobre todo en juzgados de familia que no tienen esa cantidad de personal. Así que es un tema que nosotros estamos revisando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial
del punto de vista de los recursos que se requieren, de los programas computacionales que se requieren para el tema de las conversiones y eso, y para ver cuál es el mejor modo de apuntalar el trabajo que se está haciendo en los juzgados de familia. Así que estamos preparados, pero a la vez el inicio de esto permite también dimensionar y también hacer los ajustes por el camino. No todo va a ser inmediato. También, como ustedes lo saben, nosotros estamos esperando los pronunciamientos respecto al presupuesto del Poder Judicial. Se está discutiendo todavía el tema presupuesto y eso también va a ser muy clave porque nosotros dependemos íntegramente de los presupuestos y en consecuencia la corporación administrativa, los recursos que maneja tienen que ver también con eso, por lo cual se va a hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo. Esperamos que eso tenga los mejores resultados posibles, pero también va a implicar una adaptación en el camino según cuál sea, ¿no es cierto?, la cantidad que vayamos manejando en este tipo de temas. Así que es un tema abordado, pero no finalmente resuelto hasta que no entre el desarrollo de esto en cuanto a recursos, personas, programas, etc. Y la quería llevar a otro tema, ministra, aula segura. Un poco esta polémica que se generó por el aplicar o no esta ley. Finalmente, ¿cómo se podría abordar justamente para que los alumnos no se vieran afectados y los municipios? Porque lo hemos visto que hay alumnos que prácticamente no están asistiendo al colegio porque no se puede ingresar al colegio. Mire, la situación en general, ¿cierto?, del tema seguridad y niños y jóvenes es un tema extremadamente grave en el país, del punto de vista de que tenemos desgraciadamente en muchos delitos participando menores y tenemos situaciones de seguridad que comprometen a algunos centros educacionales, colegios, liceos, etcétera, lo cual va prácticamente, o significa o se traduce en un contrasentido, porque los niños van al colegio a estudiar, a formarse. Uno está, por lo menos cuando uno es padre, cuando los niños están en el colegio, uno está tranquilo que están en el colegio, no en la calle, ¿no? Y en consecuencia es un contrasentido pensar que hay peligro en el colegio o que los niños no pueden entrar, como usted lo dice muy bien, ¿no? Ese es un tema que es acuciante su solución, ¿no? Ahora, el tema de las leyes, ¿no es cierto?, y su operatividad o cuán útiles son las leyes a fin de resolver el problema, es un tema que no puede transformarse en una excusa para que finalmente los problemas no se resuelvan. Bueno, es que hay malas leyes. Bueno, si hay malas leyes hay que modificarlas. Las leyes, ya lo he dicho antes en alguna entrevista, están para cumplirse, no están para descartarse. Y en consecuencia, si no son suficientes o son malas o no son satisfactorias, hay que hacer los ajustes necesarios, pero no puede ser frente al país que nosotros, ¿no es cierto?, como todos los incumbentes a la administración de justicia, le digamos a los padres que no hay modo de que los colegios sean seguros o de que los niños no tengan, no sean víctimas de agresiones o ellos mismos no se vean involucrados en situaciones delictivas. En consecuencia, creo que esta tiene que ser una de las importantes prioridades que tenemos como país, que los niños no terminen criminalizándose, que tampoco sean víctimas de delitos y que los espacios de estudio sean espacios seguros donde efectivamente los niños vayan a estudiar, porque además ahí les va su futuro. El niño que no estudia, ¿no es cierto?, porque no pudo entrar, porque el colegio era peligroso, por cualquier razón, es una persona que entra desmedrado a la vida, ¿no? Y en consecuencia toda su vida posterior va a ser mucho más difícil. Entonces no es un tema baladí y por supuesto que nosotros esperamos que esto se asuma con la relevancia, ¿cierto?, y gravedad que el tema tiene. Muchas gracias, ministra. Gracias, Bárbara. Está Valentina y luego Sebastián. Ministra, ¿cómo está? Me disculpo por la cámara, que estoy con un poco de mala conexión. Hola Valentina, bien, gracias a usted. Todo bien, gracias. Bueno, para comenzar, yo tengo 3 preguntas hoy día, pero para partir, quería preguntarle sobre la designación del nuevo fiscal nacional José Morales, si tiene alguna opinión respecto a esta designación en este cargo. O sea, su opinión respecto a este tema. Solo decirle, como lo comentábamos antes, que nos parece bien que el proceso avance.
el presidente tenía una facultad plena para poder decidir entre cualquiera de los miembros de la quina. Él optó por una persona que trabaja en el Ministerio Público, que además tuvo una muy buena votación en la Corte Suprema, si bien eso no era mandatorio para él, ha dado, ¿no es cierto?, una señal de elegir una persona muy votada en la Corte Suprema y además interna del Ministerio Público, y ya los pasos que vienen, obviamente que le pertenecen al Senado, tanto en la Comisión de Constitución como el Pleno del Senado. Nosotros esperamos que ese proceso sea lo más tranquilo, pacífico, armonioso posible, y que ojalá tengamos muy pronto fiscal nacional, porque falta hace, ¿no?, para una serie de materias que a nosotros nos interesa poder discutir, coordinar, etcétera. Perfecto. Bueno, también cambiando un poquito, hoy leímos que el gobierno va a presentar una nueva variante del estado de excepción constitucional de emergencia. Leí también que quieren crear un estado de excepción atenuado, esto como para poder evitar lo que está pasando hoy en día, que el gobierno no está muy de acuerdo con cómo está llevándose a cabo esta prolongación de los estados de emergencia. No sé qué nos puede decir usted, bueno, desde el lado judicial respecto a este cambio que está proponiendo el gobierno. Mire, para nosotros todos los cambios que el gobierno proponga desde el punto de vista de sus propias atribuciones tienen que ser discutidos en el ámbito de los colegisladores o de los organismos constituidos que se ocupan de las reformas constitucionales. Nosotros en eso no somos partícipes y, por supuesto, si nos piden colaborativamente una opinión, la daremos. Lo que yo más quiero destacar, y que es lo que me parece más importante de cara al Poder Judicial, es que es importante que los estados de excepción cumplan su propósito, porque evidentemente buscan solucionar rápidamente crisis, ¿no?, que afectan a las personas y a sus derechos, y mantener indemnes las facultades de los tribunales para pronunciarse siempre, aún en esos estados de excepción, respecto de la legalidad y de la eventual arbitrariedad que puedan tener algunas de sus decisiones. Para nosotros lo muy clave es que cualquiera sea el estado que se declare o que se llegue a crear, constitucionalmente siempre se mantengan las facultades de los tribunales. Más que eso no le puedo comentar porque no se ha pedido una opinión del Pleno, no conocemos ningún proyecto, así que más bien para nosotros es una noticia en desarrollo. Si tenemos que opinar sobre eso, lo haremos a pedido, por supuesto, de los colegisladores o co-constituidos. Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, ministra, y cambiando ya un poquito de tema, sobre la ordenanza municipal de Zapallar, no sé si lo habrán preguntado antes, que llegue un poquito tarde. ¿Usted cree que la Contraloría debiese pronunciarse o cree que usted que es inconstitucional limitar al final el acceso de tránsito a los menores? Al final hacerles como un toque de queda. Mire, este tipo de medidas, Valentina, obviamente muchas veces son consultadas a la Contraloría, ¿cierto?, por la potestad dictaminante que la Contraloría tiene, o eventualmente también son traídas a los tribunales, ¿no? Por lo cual, cualquier opinión que yo le dé, dado que además, si esto llega, es posible que llegue por un recurso de protección y va a llegar a mi sala, es poco recomendable que yo dé ninguna opinión sobre la materia, porque podría tocarme conocer de esta materia si que termina discutiéndose en tribunal. Perfecto. Ya, ministra. Muchas gracias. Eso sería por mi parte. Gracias, Vale. Sebastián. Gracias, Julio. Buenos días, ministra. Hola, Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Oiga, ministra, espero no repetirme porque me jugó un poquito en contra ahí el cambio de horario de la pauta, pero... Disculpen por el cambio de horario, lo que pasa es que estamos tratando de integrar la sala para ver una causa y estamos con problemas de horario. No hay problema, ningún problema. Por habernos adelantado. Solo le pido que me tenga paciencia si No, me repite. eso sin duda. Ya. Quiero retomar ahí un tema que dejó pendiente el colega de Canal 13, respecto de la conformación eventualmente de una nueva quina, si es que fracasara el proceso actual. No me quedó claro si es que la votación nueva partiría desde cero o se reasignan, en este caso, los 17 votos del candidato Morales.
Perdón, no le entendí lo de los 17. No me queda claro si en el fondo todos los supremos vuelven a votar desde cero por un candidato. Todos vuelven a votar por un candidato. Ya, y en este caso solo por un candidato porque el fiscal Ríos nunca hizo llegar su declinación formal. Nunca. Ya, salvo que le hiciera llegar en el intertanto, en el fondo. Bueno, ahí estamos en la parte de la futurología, pero si ninguno manifiesta nada, entre tanto sería respecto de los 12 que quedaron fuera. Ya, perfecto. Segunda cosa. A lo mejor habría que esperar que termine el proceso para hacer una evaluación, pero a ustedes en general les parece, han quedado conformes cómo se ha dado este proceso y en general cómo es el proceso de designación de un fiscal nacional. Se lo pregunto en particular porque se han escuchado críticas respecto de que un cargo tan importante como este suena un tanto extraño que se defina una quina a partir de una exposición de 10 minutos. ¿A usted le genera alguna inquietud ese tema? Mire, justamente lo habíamos conversado, Sebastián, antes que usted llegara, pero no tengo ningún problema en repetirlo, que es que si nosotros hubiéramos hecho exposiciones más largas o con consultas de los ministros a los candidatos, podríamos haber tenido días de audiencias, no un día. Dado que, como usted lo sabe, nosotros todo esto lo tenemos que hacer, los plenos, ¿cierto? Para estos efectos y otros los tenemos que hacer fuera de nuestro horario de sala. En consecuencia, no sería solamente un día, sino que hubieran sido varios días. Como eso no está contemplado, nosotros cumplimos con lo que sí tenemos contemplado, que es hacer una audiencia donde todos expongan y por supuesto que los tiempos se ajustan a la cantidad de candidatos. Estuvimos escuchando exposiciones ese día hasta casi... Estamos perdiendo, ¿no? Perdón. Estuvimos escuchando prácticamente hasta casi las 7 de la tarde exposiciones. Entonces, en ese día más no se podía hacer y tampoco está contemplado que nosotros hagamos una especie de proceso de selección de los candidatos, ¿no? Diciendo, mire, este sí, este no, porque todos tienen el mismo derecho, ¿no es cierto? Dado como está el sistema, los 17 inscritos o los 30 inscritos, si hubieran sido 30, tienen el mismo derecho. Nosotros no podemos descartar y decir, mire, este no, este sí. La única selección en el fondo se hace cuando nosotros votamos. Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento del proceso, nosotros estamos conformes. Se cumplió impecablemente con el proceso, se votó como se tenía que votar, se dieron los antecedentes, el presidente nominó dentro del tiempo que legalmente tiene y ahora viene el proceso del Senado. Ahora, reformas o modificaciones, claro que se podrán proponer, pero esa es ya materia que a nosotros ya nos pilla más lejos porque no es nuestra facultad proponerlo. De lo que a nosotros respecta, estamos conformes porque se cumplió con todo aquello que correspondía hacer. Gracias, ministra. Y la última pregunta, ¿a usted qué le parece que los abogados para efectos de procesos como este y otros similares sean objeto de cuestionamientos en función de los casos que han tomado en su trayectoria? Mire, cada persona va con su propia historia cuando participa en un proceso como este. En el caso, por ejemplo, de los jueces, tienen su propia historia de fallos por las cuales son conocidos. En el caso de los externos al Poder Judicial, ¿no es cierto?, nuestras propias intervenciones que hemos tenido en diversos ámbitos. Y también pasa lo mismo en el caso del fiscal nacional, de los miembros del Tribunal Constitucional, etc. Esto es una situación que se repite. Estamos pensando en personas que tienen sus años y en consecuencia tienen historias. Uno no se puede desprender de su historia, ¿no? Ahora, obviamente que la opinión pública se sirve a la transparencia frente a la opinión pública en el sentido de que esas historias se conozcan, ¿no? Es decir, que no haya temas secretos. Si una persona fue abogado de A, de B o de C, que se sepa. Si una persona en su ejercicio estuvo en una cosa o en otra, que se sepa. Y obviamente que ello va a conducir
a que tengamos un perfil de aquel fiscal nacional que querríamos tener, o ministro, o cualquier cargo que sea. Y de ese punto de vista habrá quienes digan, una persona que tuvo o no tuvo estas causas es más recomendable o no lo es para efectos de postular al cargo. Ahora, si uno quiere excluir personas, ¿no es cierto?, de la posibilidad de postular al Ministerio Público o a fiscal nacional, entonces tiene que establecer inhabilidades legales, las cuales no existen, ¿no? Las inhabilidades, ¿no es cierto?, son las conocidas de todos, pero no hay inhabilidades asociadas a las causas que la persona ha tenido. Entonces, ese tema al final se transforma en un tema de discusión pública, pero no en un tema que sea determinante ni mandatorio. Es decir, podría eventualmente designarse una persona en esas condiciones o no. El punto quizás es mirar hacia adelante si hay que hacer algún tipo de sedazo mayor respecto de los candidatos, pero eso no se puede hacer mientras haya un proceso en curso. Hay que hacerlo en otro momento. ¿Y eso se podría estudiar, ministra? Todo se puede estudiar. El punto es que haya la voluntad de los colegisladores para así determinarlo. Por supuesto que se puede determinar. Mi pregunta, ministra, iba más bien en el sentido contrario. A mí me da la impresión que podría cercenarse el derecho a la legítima defensa cuando hay determinadas conductas podría verse mucho más complicado encontrar un abogado en función de que ese abogado va a ver el día de mañana su carrera coartada porque asumió una defensa controvertida. En el fondo. Eso, siempre va a haber abogados que puedan servir una causa. Desde ese punto de vista yo creo que no tenemos problemas de legítima defensa, o sea, más bien de defensa jurídica de ese punto de vista, porque no todos los abogados van a postularse a fiscal nacional ni a otro tipo de cargos. Yo creo que es importante conocer bien las reglas del juego. Si las reglas del juego indican que la historia suya, ¿no es cierto?, es un currículum, pero no es un elemento inhabilitante, bueno, está bien saberlo. Si por el contrario, ¿no es cierto?, yo sé que tales circunstancias o tales frentes, ¿no es cierto?, me van a complicar después para postular a ciertos cargos y ese es mi objetivo, bueno, no tomaré yo esas causas y las tomará otro. Pero ese punto de vista no creo que las personas se queden sin defensa. Lo que más bien creo es que se produce a veces, ¿no es cierto?, esta dualidad entre que los requisitos de postulación son muy amplios y abiertos, pero después como que se tratan de restringir en el camino sin que haya causal legal. Por eso es que es importante discutir estos temas legalmente, decir, a ver, si no es relevante, bueno, que no sea relevante, y si es relevante, bueno, entonces que se establezca como una inhabilidad. Pero esto, por supuesto, es un tema que pasa cada rato, incluso en temas valóricos, ¿no es cierto? A veces una persona, no sé, escribe un libro sobre un tema y dice, no, pero es que mire que este dijo tal cosa que no nos parece. Entonces hay una serie de críticas posteriores, ¿no es cierto?, que a veces son críticas injustas, porque cada persona que postula un cargo puede tener perfectamente sus valores, pero eso no significa que esos valores vayan a mediar o vayan a impedir que ejerza las competencias que legalmente le corresponden. Muchas gracias, ministra. Ministra, había pedido la palabra, perdón, Nelly después de Francisco. De nuevo. Perdón, ministra, pero es que se me cae la... Parece que está con problemas, Nelly. Veamos con quién más está pendiente. Francisco. Francisco. Sí, Francisco. Hola de nuevo, ministra. Lo que vuelve Nelly, iba a cambiar el tema por mientras al paro de camioneros, situación que hemos visto que ha ocurrido de tanto en tanto en función del combustible, en función de medidas de seguridad, estas discusiones. ¿Cree que se lesiona el Estado de Derecho en función del tipo de movilización restringiendo la movilidad en términos de las carreteras, y que es alguna materia de conversación, y si es que existen herramientas, hablando en lo abstracto, no una opinión suya o del máximo tribunal, por cierto, que pudieran aplicarse en términos de ley de seguridad del Estado o algo en ese sentido, en términos de la restricción de la movilidad que se ejerce a través de este tipo de movilizaciones? Sin duda, y usted sabe, Francisco, que a través de la historia se han ocupado herramientas legales en este tipo de paralización, ¿no? Obviamente que en las sociedades democráticas las personas tienen derecho a manifestarse y a reclamar por aquello que consideran legítimo.
El punto es que la vida diaria, ¿no es cierto?, tiene que ser mantenida al punto de vista de la seguridad y de la libertad de las demás personas. Por cierto, esto tampoco es la primera vez que pasa ni la primera circunstancia que restringe las libertades públicas. De hecho, porque uno a veces quiere hacer muchas cosas y se encuentra con este tipo de manifestaciones. Uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, en la actualidad es combinar justamente la libertad para manifestarse con la seguridad y los derechos de las demás personas. Esto es un vaivén, ¿no? En algunas etapas históricas se privilegia el tema de la seguridad y el orden público, en otras se privilegia la posibilidad de manifestarse. Tenemos que llegar a un punto medio, ¿no? Herramientas legales hay, pero ojalá que el tema, ¿no es cierto?, no se aborde solamente desde el punto de vista de la legalidad o eventualmente de judicializar, sino de llegar a acuerdos para que no se interrumpa la vida diaria de las personas que no son las responsables de que haya problemas con el diésel o problemas de seguridad, etc. Muy agradecido, ministra. Ministra, te dice que respecto de, no hay inhabilidades legales hasta ahora, no existen, pero quería consultarle si usted sería partidaria de aplicar, y no sé cómo se podría hacer, de un mayor sedazo respecto de las causas que llevan algunos fiscales a lo mejor para no, o postulantes, para no cometer a lo mejor un error de nombrar a una persona que podría tener problemas, digamos, en su vida profesional. Nelly, no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. Si hay proyectos de ley nos pronunciaremos como pleno, pero no me corresponde a mí, menos como le decía yo antes, en un proceso que está en curso.